7 de la mañana con 6 minutos le damos la bienvenida a Lorena Chávez. Ella es directora del Mecanismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría y conoceremos sobre la investigación defensorial sobre violencia sexual infantil en el Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un tema bastante preocupante acá en el país. ¿Cuál es la situación de la violencia sexual infantil acá en Ecuador? Gracias a todas, a todos. Creo que es importante remarcar que esta investigación inicia en mayo de este año, a pesar de que comenzamos a recabar información de la Asamblea, más que nada por el tema de COCACEN, que es una organización que se alió a muchas organizaciones y familias que tenían niños que habían sido abusados y a personas sobrevivientes de abuso sexual. Se unen y presentan a la Defensoría esta inquietud de que esto es lo que está pasando y la Defensoría asume este informe defensorial. Para esto queremos informar que todo lo que está dicho, todo lo que está en el informe está basado en información que todas las instituciones públicas entregaron a la Defensoría con firma de responsabilidad. O sea, no son cifras que nosotros creemos, son cifras que entregaron las instituciones. Creo que uno de los temas importantes que hay que trabajar y ha recabado este informe es justamente el tema de la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Porque no hablamos solamente en el tema legal, es a nivel de todo, es la desprotección que tienen los niños, niñas y adolescentes frente al tema de la violencia sexual. Y yo sí creo que es importante que podamos retomar que para evitar la impunidad y el silencio, que se considera la peor forma, yo creo que eso es importante, saber que la impunidad no puede seguir en el país. ¿A qué podemos atribuirle esta impunidad en el país con respecto a estos casos de abuso, de violencia sexual en contra de los menores del Ecuador? Nosotros hemos dividido esta investigación a los niños, niñas y adolescentes. Hemos dividido la investigación en todo lo que es acceso a la justicia y lo que es la protección. Porque decimos, ¿qué sucede en el ámbito legal? ¿Qué pasa para que no haya sanciones? Pero también, ¿qué pasa en el Estado para que no haya protección a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué sucede como Estado ecuatoriano para que un niño no tenga apoyo terapéutico ni él ni su familia? ¿Qué pasa para que un niño, niña o adolescente no sea protegido de esa manera? Entonces comenzamos a recabar información y, por ejemplo, para darte un ejemplo, de 52,000, esta información solicitamos a las instituciones que nos entreguen desde el 1 de enero del 2018 al 30 de junio del 2023, de este año. De 52,051 casos reportados por la Fiscalía General del Estado, solamente el 4.15% tuvieron sanción, o sea, fue sentenciado. Sentenciados. ¿Qué significa eso? No quiere decir que fue la gente acusada. Hay también, o sea, se determinó inocencia y todo, pero 4% de los 52,000, o sea, más o menos fueron los que tuvieron sentencia. Y esos son casos reportados de la Fiscalía General del Estado. Hay otras instituciones. Pero fíjate también lo que dice el Consejo de la Judicatura. En este mismo periodo llegaron 9,006 casos. 9,006 casos llegaron al Consejo de la Judicatura de los 52,000 que llegó a Fiscalía. Casi y solamente la quinta parte. 2,566 fueron sentenciados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el Consejo de la Judicatura debería tener la información unificada, tanto de Fiscalía como del Consejo de la Judicatura, de todos los juzgados, pero no lo tiene, porque los sistemas no son análogos. Entonces resulta que yo tengo un dato, tú tienes otro, y vamos a sacar después las cifras del Ministerio de Salud y de otros ministerios. Nadie coincide. Dispersos. Totalmente dispersos, pero aparte de eso, los sistemas no coinciden, las cifras no coinciden. Entonces, uno de los temas principales que la Defensoría del Pueblo, en su rol de Institución Nacional de Derechos Humanos, está solicitando como uno de los primeros temas, es de que se unifiquen los sistemas. No puede ser posible que todo el mundo tenga cifras diferentes. ¿Cómo lograr esa unificación? Porque es muy necesaria. Yo creo que es inversión. En primer lugar, sabemos que estamos en un país
pero es comenzar a tener sistemas análogos, o sea, sistemas que puedan empatar la información. No puede ser posible que yo tenga, del mismo sistema, estamos hablando del sistema judicial, yo tengo una información y tú tengas otra. Tenemos que tener unificado. ¿Quién está unificando la información de esto? Nadie. Cada cual tiene su sistema por separado y es así como país. Cada cual trabaja por separado, cada cual ve por lo suyo, pero no ve la información que debería ser unificada como país. Por darte un ejemplo, la Defensoría Pública atendió en ese periodo a 8.000, defendió, y es verdad porque su rol es así, a 8.368 perpetradores, gente que abusó a niños, y solamente a 2.070 víctimas. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Y el informe lo dice, es que no es responsabilidad solamente de la Defensoría Pública, es que no tiene el financiamiento suficiente para tener abogados especializados para víctimas. ¿Quién defiende a las víctimas con una especificidad? Según el informe que nos envía Defensoría Pública, hay 4 provincias donde no hay defensor público. Hasta ¿Cuáles junio. son estas provincias? En este era Napo, Orellana, Galápagos y El Oro, una provincia fronteriza con problemas serios de trata y de todos los temas de explotación sexual. No tenían defensor público en esa época porque nosotros tenemos el cuadro que nos enviaron ellos. Y estamos hablando también de 2 provincias de la región amazónica. Total. Pero fíjate esto, ¿no? El Ministerio del Interior dice que el 64% de las víctimas no ponen la denuncia. ¿Es responsabilidad de la víctima o es responsabilidad de las instituciones? El Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y el COIP dice que cualquier funcionario público que se entera de una situación de violencia sexual o de violencia contra niños tiene que comunicar y tiene que informar y denunciar a la Fiscalía. No es responsabilidad, estamos dejando la responsabilidad en la víctima y no en las instituciones. Ahora bien, ¿cuáles son esos sitios o esos lugares donde son más vulnerables a abusos sexuales nuestros menores que se ha podido identificar también en esta investigación? Yo creo que hay un tema que nos debe las instituciones del Estado. Nosotros como Defensoría del Pueblo solicitamos a las instituciones un tema específico. Voy a poner el Instituto Internacional de Pederastía y de Pedofilia que tiene, y de abuso sexual que tiene Estados Unidos, dice que alrededor de 117 niños son abusados por un solo perpetrador en su vida adulta. ¿Qué sucede aquí? Y por eso quisimos solicitar la información de los abusadores. Edades, estado civil, queríamos saber la educación, o sea, la formación de ellos, dónde están ubicados, de qué provincias son. Bueno, nadie tiene la información, nadie tiene información sobre los perpetradores, nadie. Solamente el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación sí nos envió la información, el resto nos indican que no tienen desglosada esa información. ¿Qué implica eso? Eso implica que como país no podemos hacer un perfil psicológico, un perfil de los perpetradores. Yo puedo imaginarme que son personas, qué sé yo, que no tienen educación. Y solamente por darte un ejemplo, cuando yo trabajaba tuve una persona con un PhD que abusó de sus hijos. Entonces, no es un tema, hay que comenzar a desvirtuar y por eso queríamos romper los mitos con esta información que nadie la tiene. ¿Es en la familia? Sí. El único que te hace ese análisis es el Ministerio de Educación, porque de los 20.000 casos que reportan ellos en este periodo, más de 20.000, te dicen que el 80% es en la familia o con conocidos de los niños. ¿Qué implica esto? Implica que el lugar de mayor afectividad, de mayor protección, es el lugar de desprotección. Y yo creo que hay que hacer un análisis claro aquí. Y hay que hacer un análisis, me parece a mí, que deberíamos topar el tema y analizar como Estado ecuatoriano qué es lo que sucede con los niños en los barrios. Siempre atacamos a los niños de que están ingresando a bandas delincuenciales, a grupos delincuenciales. ¿Cuántos servicios cuenta un barrio urbano marginal del Estado de calidad para acompañar en la vida de los niños desde que nacen hasta los 18 años? En la tarde, cuando llegan de la escuela, ninguno. Entonces yo creo que es importante revisar cifras. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos de las cifras? ¿Qué pasa con los niños que llegan, los 52.000 niños que llegaron a Fiscalía? ¿Cuántos están siendo atendidos? ¿Quién los deriva?
¿Quién atiende a un niño que es abusado sexualmente? Estoy segura que la gente no tiene para pagar un médico particular, o no están siendo registrados, o las familias no están llevando a los niños a ser atendidos, a las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pero ¿Esta información ya se entregó al Ejecutivo? Ayer pasamos toda la información y también a la Asamblea, a la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, a la arquitecta Pierina Correa. Pero esta es una cosa maravillosa. El ministerio, preguntamos al ministerio, al MIES, si era el rector de la política pública, porque él es el quien define el secretario del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Nos contestaron que no son los rectores del tema de niñez. Yo creo que aquí hay un tema en deuda como Estado ecuatoriano y es saber quién es el rector. ¿Quién es el rector? Debería ser, si yo te pregunto quién es el rector de la política de mujer, tú me dirías el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Con los niños, nadie. Entonces yo sí creo que hay que tomar decisiones como Estado, o un ministerio de niñez, como tienen algunos países, o una secretaría, o una institución que se dedique solamente al tema de niñez. No puede ser posible que el MIES nos responda que solamente es competencia de ellos los niños menores de 3 años y los niños en protección especial. Y los niños que no, protección especial significa todas las situaciones de violación de derechos. Y si mi hijo no está todavía en una situación de violación de derechos, pero necesita prevenir eso, ¿quién lo hace? ¿Quién es el responsable de esto como Estado ecuatoriano? Y es lo que nosotros estamos planteando. No es un tema de crítica, es un tema de responsabilidad y llamar la atención al Estado ecuatoriano frente a eso. Para ir finalizando, también conocer un poco cuáles son esos protocolos que deben seguirse también en los planteles educativos. Recientemente tuvimos un caso acá en la capital, en Quito. ¿Qué pasa con esos protocolos? ¿Qué encontraron en esta investigación? El Ministerio de Educación tiene protocolos y protocolos evaluados, trabajados con la cooperación internacional y con todos los... ¿Pero se aplican correctamente? A ver, yo puedo tener un protocolo maravilloso, pero si la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa no es solamente el director y los maestros, el director, los maestros, el equipo administrativo, el equipo técnico, los conserjes, los padres de familia, pero más que nada, los niños, niñas y adolescentes deben saber el protocolo para saber qué es lo que tienen que hacer. Lamentablemente, si no hay una difusión y una capacitación, puede tener un protocolo maravilloso que no llega a nadie. Ese es el problema que puedes tener. Pero también hay instituciones que nos han dicho que no tienen protocolos, porque también les preguntamos eso. Que no tienen protocolos o que los protocolos que tienen están caducos porque son del año 2012, 2015, que están revisando. Yo creo que ese es un tema importante. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos pendientes también de los hechos y también de la respuesta del Ejecutivo a esta investigación. Gracias por su participación. Muchísimas que tenga un excelente día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estuvimos dialogando con Lorena Chávez. Ella es directora del Mecanismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.